¿Por qué todos los países del mundo tienen banco central? Bueno, si vos lo planteás en estos términos, yo te podría decir que si entonces estabas parado en el año 1813, estarías a favor de la esclavitud. No. Bueno, y entonces, o sea, eso se llama falacia ad populum. Por eso la pregunta es moral. La pregunta es moral. ¿Vos estás a favor de que roben? No. Una de las cosas que decía Hayek, dice, tardamos 200 años en darnos cuenta que estaba mal el tener la iglesia con el Estado. Hayek es austríaco, era austríaco. Sí, es un economista de la escuela austríaca. En Austria y en la Unión Europea, ¿hay banco central? Bueno, de hecho no tienen estrictamente banco central los países de Europa. Tienen el Banco Central Europeo, que justamente benefició a países donde hacían desastres monetarios, Portugal, Grecia, digamos, España, Italia. Igual en cada país hay un banco central. Pero de índole regulatorio, la política monetaria la determina el Banco Central Europeo. Con lo cual ese no es un buen caso para hablar de Banco Central. Y además los casos que no tienen Banco Central, digo, que se eliminó, que se quitó la moneda, por decirlo de alguna manera, la inflación bajó. Ecuador la inflación bajó, Panamá no tiene. El caso de Hong Kong es una caja de conversión y no tiene inflación. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿quiero tener inflación? ¿Quiero que me roben? No. O sea, robar está mal. Entonces, discusión moral está terminada. O sea, digo, yo no tengo nada que discutir ahí. Después hay una discusión técnica, es si se puede. La verdad es que ahí los economistas argentinos demuestran que son bastante malos, que tienen muy poca formación en teoría monetaria. Por eso estoy sacando un libro nuevo que se llama El fin de la inflación. Sale dentro de poco. Para la feria del libro va a estar. Y ahí lo interesante es si se puede hacer o no. La realidad es que tanto las LELIQs, que son estos pasivos remunerados del Banco Central, que están generando un dolor de cabeza enorme, que generan más déficit que el propio déficit fiscal, y la base monetaria, esos son los pasivos que tiene el Banco Central. Ahora, del otro lado, tiene activos para rescatar eso. Entonces, si no tuviera nada en el activo, básicamente, digo, el balance del Banco Central tendría que mostrarse quebrado y no está quebrado. Después podemos discutir una cosa, pero lo primero que haces es, si vos tuvieras que rescatar las LELIQs y la base monetaria, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de cambio a la que se rescata? ¿Vos dirías que es el tipo de cambio controlado por un burócrata? El 2.12, esa cosa insólita no existe. Bien, exacto. Entonces, digo, lo harías al de mercado. Porque digo, muchos economistas deshonestos intelectualmente hicieron la cuenta de los dólares que hacen falta para dolarizar con el tipo de cambio oficial, lo cual es una mentira. Es como mentirte al solitario. Es el doble, por lo menos, claro. Y claro, entonces digo, a ver, Luis, cuando vos miras tu sueldo en dólares, no te deprimas, no era la intención. ¿Pero a qué lo haces? ¿Al tipo de cambio oficial o al paralelo? Al paralelo. Bien, exacto. Entonces la cuenta es al paralelo, punto 1. Eso quiere decir que vos necesitas para rescatar los pasivos del Banco Central 35.000 millones de dólares, para tener un orden de magnitudes. Ahora bien, en rigor, el Banco Central tiene activos, que son títulos públicos, que el Estado le enchufó para sacarle las reservas. Entonces, y eso, si vos vas a un esquema de dolarización, podrías convertirlo en instrumento. Es decir, el activo del Banco Central tiene más títulos y papelitos y cosas por el estilo que realmente billetes, ¿no? Como para poder rescatar el pasivo que tiene. De mercado, y mira, son el equivalente a 75.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto cotizan los bonos de Sri Lanka? Que defaultió, o sea, ya defaultió y que la gente, viste, se metió en la casa de gobierno. Sí. Bueno, ¿sabes cuánto cotizan? No. 50%. Es decir, si vos, o sea, lo que pasa es que los bonos argentinos cotizan 25, pero si cotizaran 50 puede tener un gobierno razonable, ¿qué quiere decir eso? Que vos tenés para rescatar ahí, ¿cuánta plata tenés? 37.500 millones de dólares. ¿Lo podés hacer? Sí. Ahora, supongamos lo siguiente, como otros economistas también deshonestos intelectualmente, dice, hay cero, no hay nada. No hay nada. Entonces, la única forma que yo tengo para rescatar una deuda de 35.000 millones de dólares es tomar otra deuda y hacer un swap de deuda. Que lo único que hago es un cambio de acreedor. Porque en el fondo, como yo voy a estar dolarizado ahora, no tengo problema. ¿Por qué? Porque ya se terminó el problema de la doble transferencia, que si cobro en pesos. No, ahora todo cobramos en dólares, pagamos en dólares. Vos tenés los pesos, ¿sabes qué? Vas a ir al banco, entregás los pesos en tu banco y te van a dar dólares. Y te mueves en dólares. Pagas los impuestos en dólares, el Estado gasta en dólares, todo queda en dólares. Ahora, fíjate esto, porque es muy interesante. Te dice, no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Y sabes cuánto votó el cuerpo al que yo pertenezco, que está lleno de ratas? ¿Cuánto votó de déficit fiscal? 30.000 millones de dólares. Y metieron algunos ajustes y 35.000 millones de dólares. Pero no, esto es importante, Luis. Es decir, están dispuestos a votar y avalar 35.000 millones de dólares para seguir con la joda de la política y no están dispuestos a tomar deuda por 35.000 millones de dólares para terminar con un problema que es un flagelo de los argentinos, que castiga el crecimiento económico, que castiga a los más vulnerables porque les pega entre 25 y 30 veces más fuerte. ¡Ey, para! Digo, acá hay algo que anda mal, Luis. Hay algo que anda mal. O sea, hay algo que anda mal. ¿Y sabes qué es lo que anda mal? La política. Porque cuando vos vas a la tercera dimensión del problema, el problema es la política.
Se empezó ¿Por a qué? enojar. Porque el señoriaje, ¿quién se beneficia el señoriaje? El que gasta primero. ¿Quién gasta primero? El gobierno. ¿Sabes cuánto gastó de señoriaje este gobierno de delincuente que tenemos ahora en los 3 primeros años? Agarrate de la silla. 16 puntos del PBI. Algo así como 5.33 promedio por año. ¿Qué quiere decir esto? Que la corporación política, de un lado y del otro, porque del otro lado también la aprobaron, ¿eh? Te recuerdo que el presupuesto, el último, es el más votado de los últimos 20 años. Y tuvo el aval de muchos de Juntos por el Cambio, que además te juegan al policía bueno y al policía malo. Pero, ¿sabes cuántos votamos en contra? 11 boludos. Perdón por el término, pero llega un momento que... Pero No, pero lo que quiero señalar, Luis. Entonces, los tipos se afanan entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año. ¿Me comprendés lo que te digo? Yo te entiendo. Que es una estafa. Pero quiero ver si puedo hacerme comprender yo con la pregunta. Llegas a ser presidente. Ok. Y están lo que vos definís delincuentes. Se recalmó. Y decís Ok. que no negociás con delincuentes. Exacto. Para tomar una decisión del Banco Central o la del cambio de mano de una... No, eso es de la ciudad. O no sé, una ley menor, no teniendo mayoría, tenés que negociar. Si no querés negociar con ellos, lo sacás de prepo. No, vamos por parte. Yo lo primero que voy a hacer, o sea, arranco con el plan motosierra, reforma al Estado, baja el gasto público, baja de impuestos, ¿sí? Digamos, desregulación. Pero vos no podés bajarlo. Güey, Tenés que pasar por el Congreso. Pará, digamos, vamos por parte. Ya sé que, es más, tengo que debatir con las provincias estas cosas. Por ejemplo. Porque para llevar de 170 a 160, a 10, perdóname, eliminar esos 160, tengo que tener un acuerdo con provincias. cómo haces? Pues, güey, esto se discute. ¿Sabes cuánto recaudan esos 160 que quiero eliminar? Menos de un Nada. punto del PBI. ¿Sabes por qué? Porque son 160 kioscos. Estamos hablando de los impuestos. Sí, exacto. Pero vos querés derogar... Sí, ustedes si se fijan, todos los impuestos son la tasa de la tasa de la tasa de la tacita de la tasa que te cobra de la tasa de la sobretasa de la factura de la tasa. O sea, son todas tasas mínimas que te van sacando. Son todos impuestos que tranquilamente se podrán reducir porque literalmente no tienen ningún tipo de peso dentro de lo que es la recaudación total que hace el Estado. Impuestos tienen que pasar por el Congreso. Pero vamos con el caso del Banco Central, que es bien claro. Yo voy y envío el proyecto. A la luz de la que te dije que te afanan, ¿qué me van a decir? Que no. Ok, me decís que no. Entonces, ¿qué hago? Yo no me voy a poner a llorar. El paso 2 es, vos podés llamar a referéndum, que es vinculante, pero necesitas la aprobación del Congreso, o tenés el caso de la consulta popular, que la puedes hacer libremente. Porque Sin efecto vinculante. Porque no es vinculante, exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a consulta popular. Una vez que tenga el resultado de la consulta popular, la verdad es que si llega a ser presidente va a haber consenso de que quieren que baje la inflación. O sea, yo tengo clarísimo que la gente me vota para bajar la inflación y para sacar a patadas a la casta. Está claro. Digo, es lo que me están pidiendo. O sea, y yo estoy dispuesto a hacerlo, que eso es lo que pasa. Haces consulta popular. Sale favorable, lo vuelvo a llevar al Congreso. Te dicen que no. Bueno, los expongo a todos públicamente, porque esos ahora están Claro. abiertamente en contra de lo que la gente quiere. O sea, porque son una manga de estafadores. Y tampoco me voy a poner a llorar. Le voy a poner una pata encima a la emisión de monetaria. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a meter un ajuste tan drástico en el gasto público Sí. que en lugar que el fisco sea un elemento que impulsa la emisión monetaria, chupe dinero. Está acá, te quedan 170 impuestos iguales. ¿Eh? Está bien, pero yo no voy a dejar de avanzar. O sea, la inflación las voy a bajar. O sea, poneme todas las trabas que quiera, yo las voy a bajar. Porque también tengo instrumentos. ¿Sabes qué? Digo, o sea, no me sacás un mango, te mete un ajuste fiscal, ¿entendés? Y el fisco pasa a ser un mecanismo de absorción de peso dentro de la economía. Pero no vas a negociar. No voy a negociar mis valores, jamás. Mis valores no son negociables. No son negociables. Digo, sería una contradicción. Yo te juro que este tipo... Ayer justamente estaban diciendo... Me acuerdo que estaba Fantino diciendo a Gabriel Solano, le decía, che, pero vos estás seguro que con el discurso que tienen ustedes se pueden llegar a ganar, pueden llegar a ser presidentes, bla, 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 bla. Y este tipo de cosas, este tipo de no sé si llamarlo discurso, digamos, este tipo de oratoria donde está diciendo, yo la inflación te la voy a bajar, y el tipo tiene cara de convencido, y te lo está diciendo, viste, de una forma, y claro, la gente lo ve y dice, che, el tipo la va a bajar, o sea, en algún punto te lo hace creer.